Bueno, pues buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un verdadero gusto para mí poder presentar a nuestra primera ponente del día y del curso, la profesora Marisa Ramos. Me permito ahora leer una breve remembranza de quién es la profesora, cuya ponencia lleva por título La cooperación al desarrollo ante el estado de las democracias. La profesora Marisa Ramos es profesora titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es asesora en cooperación al desarrollo del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación e investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, ICEI. Es también investigadora en temas de gobernanza democrática y políticas de desarrollo en América Latina. Ha participado en 15 proyectos de investigación de convocatorias oficiales y ha participado en más de 20 proyectos de transferencia y contratos con temáticas sobre desarrollo y gobernanza en América Latina. Tiene más de 50 publicaciones sobre estos temas. Además, entre 2005 y 2018 ha trabajado en instituciones públicas vinculadas al desarrollo. Por ejemplo, coordinadora del área de gobernanza democrática del programa europeo Eurosocial, responsable del programa de gobernabilidad democrática de América Latina en la AECID y coordinadora general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, COMGIB. Tenemos un aproximado de 45 minutos, profesor, para luego poder dar paso a una ronda de preguntas y respuestas. Sin más, doy la palabra para que podamos iniciar. Pues muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la oportunidad, especialmente a la Fundación Carolina, su directora, por darme este honor de inaugurar este curso y de además hacerlo con este plantel de gente joven que ha tomado el curso y de amigos, además, que también están aquí acompañándonos. Tengo el enorme desafío de empezar el curso y además empezar con un tema del que realmente lo difícil es decir algo nuevo y decir algo que no sea lo que ya probablemente todos conocemos y que no sea, digamos, no caer también en lugares comunes, ¿no? Que es el planteamiento que me gustaría evitar, como es lógico, ¿no? Me planteo el tema desde, como lo que dice el título, la cooperación al desarrollo ante el estado de las democracias. Voy a empezar por lo segundo, por hablar del estado de las democracias y luego cómo desafía este estado de las democracias a las posibilidades de la cooperación al desarrollo y sus principales actores del sistema de cooperación en general, ¿no? Y hacerlo además teniendo en cuenta que no estamos hablando desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo de un tema nuevo. Estamos hablando de un tema en el que ya hay una importante trayectoria de apoyo y del tema de democracia como un tema de la agenda del desarrollo y que, por tanto, lo que me parece de interés es debatir, y eso ojalá que consiga suscitar algunos temas para el debate, debatir precisamente cómo debe, desde la cooperación al desarrollo, se debe contemplar ahora la situación en la que se encuentran nuestras democracias, hablando de las democracias del ámbito occidental, de la democracia liberal, la democracia representativa, la democracia, en definitiva, en la que, digamos, que viene, digamos, siendo el modelo de gobierno de los países de Europa, de los países de América, desde el norte hasta el sur, y de muchos otros países en Asia y en África, ¿no? Empezando por este primer elemento del estado de las democracias, no se nos escapa ahora a ninguno que estamos en un contexto de desdemocratización, de retroceso de la democracia, de crisis de la democracia, de erosión de la democracia o deterioro de la democracia. Es decir, tenemos múltiples formas para hablar de un proceso que es exactamente el inverso al que se vivió hace 4 décadas en diferentes momentos, más o menos, de lo que llamaríamos la democratización que vivieron pues, los países del sur de Europa, los países por hablar solo los de las últimas décadas, los países de América Latina, en torno a los 70, 80, y los países de Europa del Este. Ese proceso de democratización generó mucho análisis, mucha literatura, sobre todo el tema de las transiciones, también sobre el tema y me parece relevante sobre el tema de la consolidación de las democracias y después sobre la calidad de las democracias, lo cual nos pone de manifiesto ya un primer elemento,
que ya en ese momento, cuando hablábamos del proceso de democratización en positivo, digamos, la realidad se mostró que la democracia no es una categoría, sino que es un proceso, es un estadio. Es decir, que hablar de democracia y no democracia simplifica enormemente el debate y que lo que claramente estaba puesto sobre la mesa era que la democracia era una cuestión perfectible, permanentemente perfectible, y hay muchos autores sobre las teorías de la democracia, y que, por tanto, una vez que planteábamos cuál era el límite, cuál era el mínimo de la democracia, a partir de ahí entrábamos en procesos como era el de la consolidación, como era el de la calidad de la democracia, ¿no? Porque, sobre todo viéndolo desde América Latina, se llegó muy rápidamente a la conclusión de que los países que habían transitado hacia el modelo democrático pues seguían generando muchos problemas en los gobiernos, seguían ofreciendo pocos resultados, seguían teniendo múltiples problemas y entonces esa situación dio lugar a toda una literatura, sobre todo académica, que ponía el foco en esta idea, ¿no? Es decir, es una cuestión de calidad. Hay mala calidad, vamos a ir construyendo mejores calidades. Y siguiendo simplemente algún autor clásico que casi todos conocéis, a O'Donnell, pues cuando decimos esa calidad de la democracia, ¿en qué nos basamos para decir que hay una democracia es de mayor calidad o de menor calidad? 4 criterios que siguen siendo perfectamente válidos a día de hoy para hablar del proceso a la inversa, que es la calidad de la accountability horizontal, es decir, que haya un buen check and balance entre poderes, que haya una buena división de poderes y un buen control entre poderes. Accountability vertical, es decir, que haya un buen control por parte de ciudadanía, organizaciones sociales, medios de comunicación hacia quienes nos gobiernan, que se pueda exigir cuentas a quien gobierna. Calidad de la representación, que es la base del modelo de la democracia, es decir, que realmente quienes gobiernan representen adecuadamente a la sociedad que están gobernando. Fijaros cada uno de estos temas para qué nos da, para un curso entero, porque el tema de la representación, solo con eso tenemos para mucho. Y un cuarto elemento, los resultados de la democracia, la calidad de las políticas, lo que hacen los gobiernos en esa democracia. Esos 4 criterios que ayudaron a entender la calidad de la democracia nos siguen sirviendo ahora para entender el proceso a la inversa, porque lo que aparece evidente es que desde hace al menos 15 años estamos en un proceso a la inversa. Tenemos múltiples datos, ahora en la presentación tengo algunos, pero no quiero abundar en ellos, porque eso está, digamos, ahora estamos en un momento dulce en cuanto a la proliferación de datos, de índices en términos de democracia, calidad de la democracia, de determinación de esa erosión de la democracia. Tenemos múltiples datos y en términos generales lo que nos pone de manifiesto esta situación es 2 posibilidades. Una, que cada vez haya menos democracias en el mundo, que sería un planteamiento de por qué hablamos de la crisis de la democracia, es decir, que el modelo democrático esté perdiendo vigencia porque cada vez más países estén entrando en situaciones de autocracia y, por tanto, no sean democracias. Esa es una opción. La otra opción es que las democracias sigan siendo el modelo vigente, pero que funcione mal, que estén debilitadas, erosionadas, etc. Son dos situaciones bien distintas, porque lo que nos están poniendo muchos de relieve, muchos de los datos, es que las democracias se están debilitando, se están deteriorando, se están erosionando, pero no necesariamente eso implica que acaben en un modelo autocrático, afortunadamente. Es decir, lo que los datos nos pone de manifiesto es que lo que ahora mismo está sobre el tapete de manera más contundente es el deterioro de la democracia y no tanto digamos, llegar o que el destino sea un modelo autocrático, ¿no? Y esta primera diferenciación importa mucho, como luego volveré a ello, cuando hablamos de cómo actuar y cómo trabajar desde la cooperación, porque es muy distinto plantearnos lo que diría un autor de la Escuela de Gotemburgo, es muy distinto apoyar o promover democracia, que sería el caso cuando estamos hablando de un régimen autocrático, que proteger democracia.
que sería el elemento que probablemente más marca nuestra etapa, ¿no? Que es la idea de proteger la democracia, de proteger ese deterioro, esa erosión, ¿no? Porque y por tanto, yendo a este tema de erosión democrática y de pérdida de calidad, pérdida de valor, ¿no?, del modelo democrático, lo que, digamos, hay múltiples análisis, seguramente todos lo conocen, se está trabajando mucho ahora desde la perspectiva académica sobre este tema, igual que se trabajó mucho en el anterior proceso de democratización. Lo que nos pone de manifiesto este proceso actual es que la erosión democrática se expresa fundamentalmente en cambios paulatinos, sutiles, muchas veces clandestinos, otras veces no tanto, que se llevan a cabo generalmente por parte de gobiernos elegidos democráticamente y que mantienen la fachada democrática, al menos en los rasgos fundamentales, lo cual hace que sea realmente a veces difícil identificar la dimensión, el contenido y los indicadores de ese deterioro democrático. En general, y este es un rasgo muy distinto a lo que fueron otras etapas de cómo se llegaron a los regímenes autocráticos, por ejemplo, que era la utilización de un golpe de Estado, del instrumento militar y de la ruptura brusca del modelo. Ahora el modelo siempre se utiliza, por lo menos lo habitual es que sea por parte de gobiernos elegidos democráticamente, lo cual nos dice ya bastante, que es la vigencia, la potencia de la norma democrática, al menos en la vertiente electoral, ¿no? Es decir, que eso no se rompe generalmente, ¿no? Las expresiones habituales de ese deterioro democrático, también como suele llevarse a cabo por parte de gobiernos democráticamente elegidos, el rasgo común a todos ellos es el engrandecimiento, la ampliación del poder presidencial. Es decir, el presidente ocupa cada vez más poder a costa, y volvemos al tema de la accountability, a costa de los otros poderes, de limitar los poderes horizontales de los otros poderes, fundamentalmente poderes judiciales, poderes legislativos, poderes electorales, etcétera, poderes de instancias de control horizontal especialmente relevantes en esa función de control, como pueden ser las instancias de transparencia, los consejos de transparencia, tribunales defensores del pueblo, es decir, todos aquellos instancias que limitan, controlan el poder presidencial, es uno de los elementos fundamentales, ¿no? El otro, y un elemento especialmente importante, es precisamente la instrumentalización, control e instrumentalización del Poder Judicial. Suele ser el libreto habitual. En ese mismo marco, otra expresión habitual es justamente la de limitar las posibilidades del control vertical, es decir, limitar las posibilidades de la contienda política, limitar las posibilidades de la acción social, de los movimientos sociales, de la protesta social, etcétera. Es decir, por tanto, esa es otra de las expresiones, todo lo que tiene que ver con el cierre del espacio cívico, con el cierre de la competencia política, con la limitación de libertades. Este sería el libreto clásico, el libreto habitual del proceso de erosión, que normalmente, también siguiendo a los autores suecos, se marca a partir de distintos hitos. Es decir, que lo que llaman algunos episodios de autocratización, que son especialmente interesantes ubicarlos, porque ahí hay un primer elemento que no podemos perder de vista a la hora de dimensionar el proceso de crisis o de deterioro democrático. Hay episodios autocráticos claramente, como diría Przeworski, claramente antidemocráticos, es decir, intervenir un parlamento, como hizo Bukele, pues no hay duda de que es antidemocrático y de que es un claro episodio autocrático. Hay otros que son mucho más sutiles, que son, por ejemplo, limitar competencias en los órganos de transparencia y acceso a la información pública, que es algo que se está haciendo en prácticamente todos los países en los que podemos hablar de erosión democrática, precisamente limitando competencias, limitando posibilidades de la transparencia, por ejemplo. Hay otros que son actos que pueden ser
legales, aunque perniciosos en sus resultados, y hay otros que son cuestionables por parte de la oposición, pero que no necesariamente impactan en la democracia. Y esto es muy importante diferenciar entre unos temas y otros, y entre unos casos y otros, porque puede pasar que haya acciones de gobiernos democráticamente elegidos que sean muy cuestionables, pero que no necesariamente tengan un impacto autocrático, que sean simplemente porque responden a otras visiones, a otras ideologías, a otros planteamientos. Claro, aquí viene, el primer debate viene cuando estamos hablando, por ejemplo, que afectan, decisiones que afectan, por ejemplo, a derechos, ¿no? Cuando Milei plantea revertir el tema del aborto, pues habría una posibilidad de plantearlo. Es un acto, una decisión cuestionable por la oposición, pero podría ser legítima en la medida en que cuente con las mayorías suficientes, etcétera. El tema aquí es que estábamos hablando de derechos, de cuando afectan a derechos, pero me parece importante diferenciar también entre unos temas y otros para no meter en el mismo saco todo lo que son decisiones cuestionables de las que son actos claramente que van contra las esencias de lo que es el modelo democrático, ¿no? Y contra las esencias también pensando que el modelo democrático, como bien sabemos, tiene múltiples dimensiones. Si nos vamos simplemente a cualquiera de los trabajos de Morlino o los clásicos, podemos identificar que tenemos la democracia electoral, por tanto, y esa es una de las que no se suele tocar, la que se mantiene, pero hay elementos que tienen que ver con las cuestiones de la inclusión. La democracia es también inclusión, la democracia es igualdad, la democracia son resultados, son contenidos, es decir, la democracia tiene múltiples dimensiones y ahí la democracia es Estado de Derecho, funcionamiento de digamos, formas, ¿no? Entonces, ¿en qué aspecto insiste? Es un elemento fundamental. La secuencia del deterioro suele seguir siempre la misma, es decir, empezando casi siempre por el control de los tribunales, el control del Poder Judicial. Esto nos daría para otra digresión importantísima, que es el tema de la politización de la justicia, judicialización de la política. Nuestra época actual, cada vez más los poderes judiciales son escenario de conflictos y de disputas políticas y consecuentemente, cada vez más los tribunales, el Poder Judicial, es instrumentalizado y politizado políticamente. Dicho en otros términos, la arena de competencia de conflicto político, el escenario político, se ha trasladado en buena medida hacia los tribunales, por múltiples razones, que no vienen al caso entrar en ello, pero por múltiples razones se ha trasladado a los tribunales y con lo cual los tribunales se han convertido en la principal pieza del botín político, porque controlando los tribunales se controla en buena medida una parte importante de la política, de las decisiones políticas, etcétera, etcétera. Bien lo sabemos en España, bien lo sabemos en múltiples países de América Latina, ¿no? Es decir, entonces, consecuentemente, el proceso de deterioro democrático, el proceso de autocratización, se suele iniciar con el control del Poder Judicial, y si se fijan los casos más claros y contundentes de deterioro democrático en ese proceso, empiezan por controlar el Poder Judicial. Segundo momento, control de los medios de comunicación. De igual forma, la democracia en nuestros tiempos se marca fundamentalmente en el ámbito del relato, en el ámbito de los mensajes. Consecuentemente, control de medios de comunicación es una manera, por una parte, de limitar el control, las posibilidades de la rendición de cuentas a través de la opinión pública, pero también es una manera de controlar el relato político, que luego volveremos a ello. Tercer momento, la represión social, la limitación de las posibilidades de acción social. Y cuarto momento, la ocupación y captura del Estado, de las instituciones, por seguir con ese libreto. Algunos elementos fundamentales, ¿no? Cuando hablamos de la crisis de la democracia, y ahora iré rápidamente a ello, tenemos dos posibilidades. Una,
que es plantearnos, y ahora veremos entre estos factores, que son factores sobre todo estructurales los que están detrás de esta crisis, pero si lo planteamos en términos de estructura y agencia, resulta que lo que digamos es fácilmente contrastable es confirmar que hay unos grupos políticos que podríamos llamar autocráticos, perfectamente organizados, perfectamente coordinados, que son los que están detrás, la mayor parte de las veces, de estos procesos de autocratización. Es decir, que elementos estructurales tienen que darse, sin duda, pero lo que es condición necesaria para que se dé es que haya un agente autocrático que lleve a cabo ese proceso, ¿no? Y ese agente autocrático está, digamos, se percibe en forma de grupos políticos, por ejemplo, de extrema derecha o grupos populistas extremos que están perfectamente coordinados entre sí y que, digamos, han desplegado y están desarrollando toda una estrategia claramente orientada en términos de valores, en términos de tácticas y en términos de acción política, ¿no? En términos de estrategias o tácticas, la desinformación como forma de hacer política y la utilización de la política emocional, de la política basada en las emociones como elemento diferenciador, es decir, de apelar a emociones que sabemos y se ha estudiado de sobra que son muy movilizadoras. Esto no es nada nuevo, el populismo clásico conocía muy bien el poder de las emociones en la política y conocía muy bien el poder de la emoción, por ejemplo, de emociones tan movilizadoras como puede ser el miedo, ¿no? Que es el elemento, probablemente la emoción que moviliza de manera más directa, pero también elementos como puede ser el rechazo, es decir, incluso el desprecio al otro, ¿no? Ahora algunos están, aquí Andrea ha escrito un poco sobre este tema y puede aportar más, pero, por ejemplo, elementos incluso como el asco, ¿no? Que es un elemento que está en la base de muchas de las reacciones, de los rechazos que tienen que ver con rechazo al diferente, rechazo al otro, rechazo a ciertos grupos sociales, ¿no? Que ya no es solo, y por supuesto el miedo en temas de la inseguridad, etcétera, ¿no? El elemento del resentimiento, que es un sentimiento o una emoción que es especialmente fácil de activar en contextos de altísima desigualdad, por tanto, otro elemento, digamos, que se activan por parte de estos grupos, en general, apelando a esta idea de el malestar emocional y activando esos diferentes sentimientos en esa lógica de malestar emocional, ¿no? Volviendo a casos pues eso, conocidos, tanto el caso de Milei o el caso de Bukele, por ejemplo, se apelan a elementos que ya ahora veremos que en el caso de Bukele es muy diferente, pero a elementos que tienen que ver con el miedo, pero que también tienen que ver mucho con el resentimiento y con la idea, digamos, no sé si llamarle envidia, porque la palabra envidia tiene una connotación que a lo mejor no es la adecuada, pero sí sentimientos, en definitiva, que dan lugar a reacciones muy rápidas y muy contundentes. También estos grupos se asocian a valores, a una serie de valores y a una serie de ideas muy simplificadas, pero que son claramente tienen una enorme potencia para activar, ¿no? Para activar sobre todo la lógica amigo-enemigo, clásica en el populismo, insisto mucho en esto, es decir, hay mucho de esto que está todo visto, que es la lógica antiderechos, sobre todo género, pero también otros derechos, en definitiva, vinculados a género, identidad sexual, etcétera. Valores tradicionales, es decir, la idea de reivindicación de los valores familiares frente a otros valores, el orden y la seguridad como elementos fundamentales y digamos, el nativismo, la idea de
los nacidos en el territorio frente a los de fuera, es decir, el tema de la migración como un elemento clave que se ve sobre todo en el ámbito europeo, como bien sabéis. Bueno, en términos de datos, insisto, no voy a centrarme mucho en ello, la presentación si luego se puede distribuir, ahí lo tienen. Hay numerosos índices en la actualidad, tanto de Freedom House como de Intelligence Unit, de Varieties of Democracy de la Universidad de Gotemburgo, entre otros, que nos ayudan a percibir cómo ha ido deteriorándose la democracia y cómo son este balance entre países democráticos y no democráticos. Como veis aquí, por ejemplo, en el caso de Freedom House, en los últimos 17 años, el número de países que mejora digamos, ha ido en descenso frente al el número de países que ha ido a peor en los últimos, sobre todo en la última década. En el caso también de Freedom House, vemos como en un periodo largo, en un periodo histórico largo, desde el año 72, cómo vivimos ese proceso de democratización y cómo ese proceso justamente se empieza a frenar e incluso a decaer a partir del año 2010. A partir del trabajo de Intelligence, de Economist, pues lo que vemos es la diferencia fundamental entre democracias plenas y regímenes autoritarios y, sobre todo, y lo más importante, es la existencia de esos regímenes híbridos, es decir, lo cual avala la tesis del deterioro más que la de la autocratización. Aquí lo vemos de manera muy clara, ¿no? Es decir, del 2006 al 2022 el número de regímenes híbridos ha crecido, también ha crecido el número de regímenes autoritarios y en correspondencia ha descendido el número de democracias plenas y el de democracias imperfectas. Más datos, en este caso de la Universidad de Gotemburgo, como vemos, las autocracias bajaron de manera muy drástica hasta mediados de casi los 2000, se mantuvieron más o menos y suben desde mediados de la década del 2000 en adelante. Y en correspondencia las democracias liberales bajan. Todo avalan los mismos datos, ¿no? Y aquí lo vemos claramente también en términos de los países que se democratizan en el 2003 y 2023 y el contraste con los países que se autocratizan en los mismos años. Si los fijamos en distintos aspectos de las democracias, la calidad de las elecciones, vemos que hay países que, digamos, se deteriora la calidad de las elecciones a partir en el año 2023 de manera mucho más contundente que en el año 2003 y en la libertad de expresión es exactamente lo mismo, ¿no? Si lo vemos en términos de las diferentes dimensiones que utiliza The Economist, pues vemos cómo descienden prácticamente todos los índices, salvo uno, que es el amarillo, que es el de la participación política. En definitiva, esta idea de que este proceso de autocratización no necesariamente implica no participación y no participación electoral, es decir, el proceso electoral también se mantiene más o menos estable y lo que, digamos, decae de manera más clara son el funcionamiento de las libertades, el verde, el azul del funcionamiento de gobierno, ¿no? Es decir, y la cultura política que también decae, ¿no? Es decir, todo esto da para mucho rascar, pero en definitiva no quiero abusar más de los datos porque me parece que son suficientemente claros y nos ponen este mapa en esta foto en la que estaba marcándolo, ¿no? En el caso de América Latina, no nos podemos olvidar que en contraste con otras regiones del mundo, América Latina es una región democrática, con importantes problemas en sus democracias, pero como rasgo político, como región, es una región democrática y lo vemos que está ligeramente por encima de la media mundial en estos datos, salvo en el ámbito de cultura política. Por ejemplo, utilizando otro tipo de datos, los datos que utiliza la organización Civicus sobre el espacio cívico, pues que he puesto ahí el enlace por si quieren acceder, pues lo que nos pone de relieve es que hay muy pocos países que sean realmente abiertos a la sociedad civil. La mayoría de los países están en situación
de espacios estrechos en la propia Europa o obstruidos, por no decir claramente represivos o cerrados, o en el ámbito de Estado de Derecho vemos también, a partir del proyecto del World Justice Project, que la mayor parte hay un mayor número de países que se ha deteriorado la calidad de su Estado de Derecho frente a los que han mejorado. Con esto vamos a otros elementos que son quizás los relevantes, que digamos cuáles son las causas o cuáles son los factores que nos plantean o por los que hemos llegado a esta situación de deterioro. Hay tres conjuntos, por decirlo así, de explicaciones. Una explicación que es son las transformaciones globales las que explican o las que ayudan a entender o contribuyen a explicar por qué la democracia está en horas bajas en todo el mundo, por qué se está deteriorando, ¿no? Es el impacto de la globalización y el choque entre tendencia globalizadora frente al modelo de Estado-nación que todavía rige, la pérdida de valor de la idea de democracia, un elemento de tipo geoestratégico que luego voy a abordar, las alianzas internacionales autocráticas, etcétera, que antes señalaba, fuerzas, o impactos de transformaciones sociales, como puede ser la digitalización y todo lo que ello implica en términos de funcionamiento de la democracia, que eso lleva también a un segundo conjunto de explicaciones, que es lo que está en crisis realmente es la intermediación política, es decir, lo que ha entrado en crisis realmente es la forma en la que se sustenta la democracia. No nos olvidemos que la democracia es democracia representativa. Por tanto, nos apoyamos, el modelo actual de democracia en el que vivimos se apoya en un principio básico, que es el de la representación política. Significa que unos pocos representan a muchos. Y cómo es ese proceso es la clave del modelo democrático. Y esto las teorías de la democracia lo han explicado muy bien. El contraste con la democracia clásica, de la Grecia clásica, es total en este aspecto. Porque aquí todo se sustenta en un principio, que es que unos pocos actúen en nombre de otros. Hay trabajos clásicos como el de Hannah Pitkin sobre la idea de representación que nos ayuda mucho a entender esto. Porque ¿qué es esto de representar? Es actuar en nombre de uno, como puede actuar un abogado en nombre de uno, le das tu mandato, le dices lo que necesitas y él actúa en tu nombre. ¿Ese es el modelo? ¿O el modelo es la representación que tiene un padre sobre sus hijos pequeños, menores, que resulta que actúas en su nombre, en su totalidad? Sabes lo que quiere, lo que no quiere, sus necesidades, sus no necesidades. Fijaros esto, si lo trasladamos al ámbito político, qué distinto es. Qué distinto es que uno tenga sus propios intereses y tenga claros sus ideas y busque a uno que le represente para eso. Es como si yo contrato un abogado para mi divorcio, solo para eso. No me trates mi herencia, que yo lo de la herencia no te lo he encargado. Te he encargado solo estas ideas, pero si lo planteamos desde la perspectiva de un padre con un niño que también es su representante, la idea de representación ahí, él entiende todo lo que le pasa al niño. Él actúa en su nombre y defiende. ¿En qué modelos hemos estado hasta ahora? ¿En el representación por ideas, por intereses o representación en nuestra totalidad como si fuéramos menores? Todavía tenemos más. Si resulta que la sociedad es de este tipo, de color gris y tiene estas características, pues el grupo pequeño tendrá que ser del mismo color y con las mismas características. Es decir, que sea una reproducción en pequeñito, a escala. Cuando hablamos de las cuotas, hablamos de eso. Estamos diciendo, si en la sociedad hay 50% de mujeres, que en el Parlamento haya casi lo mismo. Si en la sociedad es diversa racialmente, o étnicamente, o culturalmente, o territorialmente, que el Parlamento refleje eso mismo. Si la sociedad tiene tantas ideas, que el Parlamento refleje eso mismo. Por tanto, tenemos ahí otra complicación.
lo que nos pone de manifiesto la evolución de la idea de representación es que la representación ha ido transformándose a lo largo del tiempo. Y lo que tenemos hoy es que la manera en la que nos vinculamos con quienes nos representan es radicalmente distinta de la que fue hace un siglo y de lo que fue hace 40 años. Hace un siglo los partidos de masas tenían una forma de interacción, después llegó la televisión y lo transformó todo, y cambió totalmente el modelo de representación, y ahora tenemos unas maneras de interaccionar con quienes nos representan que se sustentan en redes sociales, que se sustentan en acceso a la información muy amplio, muy multiplicado, etcétera, etcétera. Entonces, según esto, el problema probablemente puede ser que las democracias hayan entrado en crisis porque la forma de intermediación política se ha trastocado totalmente y sería un efecto más bien de la digitalización, de la crisis misma de los partidos, que a su vez es una consecuencia, de estos partidos que se transforman, por tanto, ya solo en maquinarias de comunicación política, etcétera. O el tema de la desinformación, digamos, a la que nos lleva también nuestra etapa. Hay algunos, y también otro conjunto de explicaciones, que hablan de que la crisis de la democracia es una carencia de resultados. Es decir, que el problema por el que entra en crisis la democracia es porque no ofrece los resultados que la gente espera, ¿no? Es decir, la debilidad del Estado de Derecho, la calidad o la falta de calidad de las políticas, la falta de resultados, en definitiva, la desigualdad en términos de las políticas, es decir, las políticas responden a los intereses de unos pocos, la captura, en fin, todo esto da para mucho. En definitiva, es esta idea de que la democracia no resuelve los principales problemas de la gente, sobre todo, por ejemplo, si miramos en América Latina, los dos grandes retos probablemente de la región, la democracia no los ha resuelto, ni la desigualdad como gran reto, ni la inseguridad como el otro de los grandes retos. Por tanto, como hace poco decía un ponente en Casa de América, la gente se cansó de jugar a un juego en el que siempre pierde, ¿no? Es decir, entonces si realmente estamos jugando, pero el resultado de ese juego no me trae pérdidas permanentes, pues acaba, eso. Entonces, ese es el otro elemento, da para mucho también. Pero fíjense que aquí, si pudiéramos hacer un análisis más de economía política, hay que algunos que plantean incluso que la democracia, en algunos contextos, sobre todo en algunos países de América Latina, América Central, etcétera, no solo no ha ofrecido resultados, sino que incluso puede haber actuado como limitante en determinados contextos, o así es percibido, ¿no? Que puede haber sido incluso un limitante para ofrecer resultados. En América Latina todas estas explicaciones casan, aunque tiene algunos elementos también muy diferentes, ¿no? Las diferencias entre unos y otros, ¿no? Por ejemplo, el punto de partida es muy distinto en América Latina respecto a otros contextos, ¿no? La realidad es que hay países donde la democracia no llegó a permear como tal, sobre todo en países centroamericanos, ¿no? Donde hay importantes argumentos que lo que señalan es lo que hay en América, lo que ha habido en estos años ha sido un sucedáneo de democracia, una democracia electoral, pero realmente un compromiso con ciertas prácticas democráticas por parte de las élites durante unos años, durante unas décadas. Cuando la democracia ha dejado de ser útil para esas élites, se ha revertido el proceso. Ese sería, algunos argumentos van en esa dirección, es decir, que realmente no podemos hablar de un deterioro desde una democracia plena, sino que nunca ha habido una democracia. Ese sería un argumento muy potente para explicar el deterioro mayor en América Latina respecto a otros contextos, que es el punto de partida ha sido también muy limitado, ha estado muy marcado, ¿no? El tema de la migración y el tema de, por ejemplo, de la seguridad como dos de los elementos que activan los deterioros, los procesos autocráticos en otros contextos y que hay que verlos con muchos matices para los casos de América Latina, ¿no?
Las diferencias entre unos países y otros en América Latina en relación a migración son las diferencias básicas. Hay unos países que son emisores, hay otros países que son receptores. Y por tanto, es muy distinto el planteamiento de un tipo de otro. Pero sí me parece relevante marcar cómo el tema de la migración lo que está poniendo de manifiesto es una forma de hacer política sobre la cual todavía no estamos analizando suficientemente, que es la política transnacional. Es decir, hasta ahora nos estamos moviendo en lógicas nacionales, de política nacional. Nos estamos moviendo en tendencias globales, pero políticas nacionales. Las democracias son nacionales, las dinámicas son nacionales, las prácticas, las elecciones son nacionales, las políticas siguen siendo básicamente nacionales. Cuando digo nacionales es o locales, pero no transnacionales. Y sin embargo, las sociedades son especialmente transnacionales. Ahora la migración refleja muy bien esa fluidez en los flujos migratorios, esas dinámicas en los flujos migratorios, políticamente tiene un impacto que la mayor parte de los gobiernos y de los países no están sabiendo interpretar. Y que, sin embargo, por ejemplo, lo interpreta muy bien Bukele. Bukele es probablemente a mi juicio, uno de los primeros gobernantes que está sabiendo gobernar transnacionalmente. Es decir, él gobierna para sus nacionales, pero gobierna también para los que están en Estados Unidos. No nos olvidemos que la migración, insisto, es un proceso muy fluido y que van, vienen, tienen una enorme influencia los que están fuera sobre los que están dentro. Es decir, no es esta visión de lo nacional, de lo territorial, en la que se ancla el modelo de Estado ya no existe. Es decir, hay un modelo de vida mucho más transnacionalizado que lo refleja especialmente este tipo de... un país como El Salvador, ¿no? Con un porcentaje altísimo de su población fuera, pero que tiene influencia dentro, no solo a través de las remesas, sino porque son las madres que están y los niños se han quedado, o las abuelas que están con los niños y que finalmente... digamos, quien es la persona fuerte en la familia es la que está fuera, trabajando fuera, que manda el dinero, que influye, etcétera, etcétera. Bukele gobierna también para esos. El hecho de hacerlo a golpe de tuit no es solo porque las redes sociales sean el medio de comunicación, es porque él está gobernando transnacionalmente. ¿Cómo abordar esto? Es un reto que todavía tenemos por delante, ¿no? El tema de la vinculación con otros tipos de valores, el tema de las iglesias protestantes es un elemento fundamental, ¿no? que va a requerir mucho más análisis del que hemos generado hasta ahora. Yo cada vez que pienso en algún tema miro a Erika para que recoja el guante de temas que son fundamentales para abordar, ¿no? Por ejemplo, el tema, cuando decía puntos de partida, fíjense este cuadro que son datos del Latinobarómetro, del año 2010 y 2013, y un elemento que mide, digamos que hace el propio Latinobarómetro, que es medir lo que llaman los demócratas insatisfechos, ¿no? Es decir, aquellas personas que apoyan a la democracia, pero que no están satisfechos con su particular democracia. Se supone que el caudal de gente que apoya la democracia, aunque no esté satisfecho con su propia democracia, es la reserva de demócratas del país. Es decir, son los que, a pesar de que no les guste su sistema, cómo está funcionando su gobierno, apoyan a la democracia. En la mayor parte, las variaciones de ese grupo de demócratas insatisfechos, y por tanto esa reserva de demócratas, es importante en la mayor parte de los países, pero me parece especialmente relevante el caso de El Salvador, que es negativo. ¿Qué significa esto, en definitiva? Que en El Salvador hay un porcentaje de personas que apoyan a su democracia mucho más alto que el que apoyan a la democracia en general. Es decir, que es en definitiva, y que eso es algo que pasó también en el caso de Uruguay, con mucha menor proporción en la época de Mujica, y que también con mucha menor proporción pasa en México con AMLO. Es decir, que en definitiva están apoyando por encima de todo un modelo político independientemente de esa asociación con la democracia. Bueno, con este marco, ¿qué
puede hacer la cooperación o qué hace la cooperación al desarrollo en un contexto, como decía el director Antón, de profunda transformación de la cooperación en varias cosas. Tú lo explicaba muy bien en el qué, el cómo y el cuánto, en el que la idea de desarrollo está en transformación y estamos en un contexto en el que el debate está precisamente en torno a qué es lo que realmente, cuál debe ser el objeto de la acción del sistema, de la cooperación, de la solidaridad global. Es decir, y si lo queremos simplificar enormemente, lo ponemos en el foco. ¿Están los desafíos globales? ¿Trabajemos por desafíos globales? ¿O está en la justicia global? Es decir, ¿dónde ponemos el foco? ¿En reducir desigualdades a nivel global o ponemos el foco en trabajar coordinadamente en pro de algunos desafíos que nos afectan de manera diferenciada, pero que nos afectan a todos? Es decir, este es en definitiva el marco que ha ido, digamos, de evolución de la propia cooperación. Y si vemos cómo el apoyo a la democracia se sitúa en esto, es muy relevante, porque el apoyo a la democracia es, digamos, forma parte de en un momento determinado de la historia, forma parte de un contexto de Guerra Fría y de una asociación de la democracia liberal al contexto capitalista y, por tanto, la idea del sistema de cooperación se crea en ese contexto y se asocia, por tanto, el apoyo a la democracia a la conformación y al refuerzo, la ampliación del mundo capitalista. Es decir, en ese sentido hay un apoyo a la democracia que no necesariamente está vinculado a la cooperación al desarrollo, pero que entra en esa lógica, ¿no? En la lógica de ampliación del área de influencia al mundo capitalista. El desarrollo, digamos, la evolución posterior de la idea de desarrollo humano, etcétera, tienen algunos elementos muy relevantes a efectos del tema de democracia, porque la propia idea, la idea de crecimiento económico, cuando desarrollo se asocia a crecimiento económico, ¿de qué forma importa la democracia? Importa porque importan las instituciones, importa porque importa la certidumbre, importa porque para el funcionamiento del mercado es relevante digamos, un funcionamiento político estable, sólido, con participación, etcétera, pero siempre instrumental al fin del crecimiento económico y del desarrollo económico. Cuando se evoluciona el concepto de desarrollo y metemos el tema de desarrollo humano, por primera vez el desarrollo humano incorpora elementos que van mucho más allá del crecimiento económico y de la vertiente económica. Y entran elementos que son núcleo duro de la idea de democracia. El desarrollo humano implica poner el foco en el ser humano y en el bienestar del ser humano. Y el ser humano, el bienestar se asocia no solo a su acceso a bienes, sino también a su disfrute de derechos y a su garantía de derechos. Derecho, por supuesto, derechos humanos, pero también derecho a la participación, derecho a vivir en un entorno libre. Todo eso pasa a ser la esencia del concepto de desarrollo. Por tanto, a partir de ese momento, trabajar democracia es el fin en sí mismo. Pero ¿qué pasa cuando avanzamos y nos vamos al desarrollo sostenible?, que es el marco en el que se sitúa sobre todo la Agenda 2030. Pues que, de alguna manera, y no entro tampoco en el debate porque no tengo tiempo, de cómo aborda el tema de la Agenda 2030, el tema de la democracia, pero de alguna manera el tema de los desafíos globales y digamos, la promoción de acciones coordinadas para abordar esos retos globales, vuelve a la posición de la democracia fundamentalmente con el foco puesto en lo instrumental. Es decir, y de hecho la Agenda 2030 no habla de democracia, no es casual. Es decir, obviamente no habla de democracia porque la firmaron 193 países, entonces, o 100 no sé cuántos. Por tanto, no podía hablar de democracia porque no habrían aprobado la Agenda 2030. Pero si nos fijamos en el ODS 16, la relación que hace con los elementos esenciales de la democracia es muy tenue. Es decir, lucha contra la corrupción, instituciones sólidas y paz y seguridad. No más. Es decir, volvemos de alguna manera
a la idea de focalizar en instituciones que nos van a servir para conseguir otros fines. De nuevo, la idea de las instituciones como instrumento para conseguir otros fines, no la democracia per se. Y esa es un poco la lógica, el dilema en el que estamos ahora. El dilema en términos del qué y de cómo situamos el tema de la democracia es: la democracia la consideramos un desafío global, que es lo habitual. En el momento actual es considerar a la democracia un desafío global, igual que incorporamos el tema climático o el tema digitalización. O creamos un ámbito específico de orientación hacia la democracia. Cambios, esto tiene mucho que ver también con cómo ha cambiado la cooperación en términos de actores y en términos de estructuras. Es decir, el sistema de cooperación tradicional estaba muy sustentado en el modelo OCDE y países del CAP. Eso se rompe desde hace años con toda la aparición de los países del sur, donde ahora, el tema democracia, como bien sabemos, no es el tema. Es decir, no es el tema porque entre los países del sur, que dicho sea de paso, entre los países del sur se mete a China, en fin, ya no solo por una cuestión geográfica, sino en todos los sentidos, pero hay muchos países de los que realmente impulsan todo el movimiento del sur global, que el tema de la democracia no solamente no va con ellos, sino que es al revés. Entonces, realmente nos encontramos ahora con una doble tensión en términos de aquellos que no tienen el tema de la democracia como un elemento central. Por una parte, todas las fuerzas autocráticas, etcétera, que decía al principio, pero por otra parte, hay en el escenario geopolítico, desde la perspectiva del desarrollo, el tema de democracia solo, interpela a algunos, a muchos otros actores no les interpela, no va con ellos, no es su modelo. Entonces, por tanto, ahí tenemos un primer elemento, solo como dato fundamental. Si os fijáis, por ejemplo, lo que hace la cooperación sur-sur, y esto si lo podemos dejar de grabar mejor, porque si no me van a pegar algunos amigos cuando hable lo que hace la cooperación sur-sur, aborda temas que son institucionales, pero no aborda elementos nucleares de la democracia. Miro a Nacho porque lo ha trabajado mucho tiempo y a lo mejor me lo puede cuestionar luego. Lo que quiero decir con esto es: la cooperación sur-sur no está impulsando realmente el tema de apoyo a la democracia per se, como es lógico por todos los actores que hay detrás que no tienen en el tema de democracia un tema fundamental. Y lo que apoya fundamentalmente son elementos institucionales, en definitiva, instituciones sólidas, instrumentales para conseguir otros fines. Por tanto, el panorama a nivel global no es especialmente favorable. Todo este contexto de transformación de la cooperación al desarrollo se encuentra un tanto descolocada en relación al tema de democracia. Y además tiene que ver con dos trayectorias muy diferenciadas y que solo ahora se están empezando a unir. Voy un poco mal de tiempo, pero ya acabo. Como he empezado un pelín antes, el tema del apoyo focalizado a la democratización, que es el apoyo a la democracia, a la promoción de la democracia, por ejemplo, hizo Estados Unidos durante décadas, y que también se han hecho en otros contextos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con apoyo a las observaciones electorales, etcétera, etcétera. Es decir, como la democratización es concebida como una lucha entre demócratas y no demócratas y, por tanto, apoyo a los demócratas. Insisto. Muchas gracias, profesora. Sin duda alguna, una ponencia muy clara y muy valiosa para todos los que nos apasiona pues, este tema. Y ahora vamos a dar paso a 2 o 3 preguntas para ceñirnos al tiempo. Yo quisiera iniciar iniciando esta ronda. ¿Cómo o a través de qué acciones puede contribuir la cooperación frente al estado de las democracias en la región? Y no sé si hacemos otras 2 preguntas para poder responderlas de una vez. Y si nos podemos identificar antes de iniciar la pregunta, por favor. Hola, buenos días. Francisco Tomás, yo soy coordinador de Cooperación Española en Honduras.
Bueno, muchas gracias, Marisa, por la presentación. Una pregunta muy concreta, como estamos casi en familia. ¿Qué te parece la propuesta de cooperación española del programa Democracia? Has dado una pequeña pincelada, pero quizá nos cuentas más tu opinión crítica, que Antón no te oiga. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Hola, Rita Acosta del Centro de Desarrollo de la OCDE. Ha sido súper interesante la presentación, Marisa, y muy interesante el ver cómo la cooperación aborda la democracia. Quería añadir otro ángulo que a lo mejor también habías pensado, y es cómo estas nuevas democracias hacen que cambie también la cooperación. Estaba pensando, por ejemplo, en lo que mencionó Milei en Davos en enero sobre los objetivos de desarrollo, la Agenda 2030, como objetivos socialistas, ¿no? Y las preguntas que se plantean en torno a esta agenda. Entonces, ¿cómo se ve también, digamos, esa otra cara de la moneda? ¿Cómo crees que va a poder afectar ese cambio de la cooperación también? Gracias. Si gusta, pasamos a dar respuesta a estas preguntas. A ver, planteabas 2 o 3 acciones posibles. Sí, digamos, ha habido y hay muchísima trayectoria de acciones posibles en términos de refuerzo de la democracia. Insisto, diferenciando en lo que sería el core de la democracia y el refuerzo al Estado, porque a las instituciones democráticas, que sería el otro elemento, ¿no? Es decir, el apoyo, por ejemplo, se han hecho todo lo que es el refuerzo de la capacidad electoral, de que las elecciones sean limpias y que sean rigurosas, el refuerzo a actores políticos, es decir, a la capacidad de conformar actores políticos y de reforzarlos y de fortalecerlos. Ha habido años, etapas en las que incluso se planteó la posibilidad de apoyar a partidos políticos, ¿no? Al conjunto de partidos políticos, porque hay mucho de necesaria profesionalización en la actuación de los partidos, que se puede apoyar, ¿no? En todo lo que tiene que ver pues, por cómo gobernar, cómo hacer campañas electorales, etcétera. Todo lo que tiene que ver con derechos, en definitiva, defensa de derechos sociales, ¿no? Es un núcleo duro de la democracia y donde se ha venido trabajando de forma muy importante. Refuerzo institucional en el sector justicia, que es otro elemento clave, es decir, la democracia es Estado de Derecho, entonces el funcionamiento del Estado de Derecho desde la profesionalización, el fortalecimiento de capacidades, las regulaciones, ¿no? Es decir, todo lo que es el elemento regulatorio. En definitiva, posibilidades en ese sentido de, como digo, hay pues múltiples, ¿no? Lo que se está, y con eso ligo con la segunda pregunta, poniendo en el foco, sobre todo desde la perspectiva de la regresión autoritaria o del deterioro democrático, es precisamente la idea de proteger aquellos elementos o aquellas instancias que son las que tienen fundamentalmente la función de control, la función de limitación, ¿no? Las instancias de control. Entonces, ahí digamos, en la idea de reforzar, de apoyar instancias de transparencia internacional, de lucha contra la corrupción, etcétera. Tú me preguntabas por el programa Democracia. Yo no tendría problema en ser crítica con Antón, pero es que no soy la persona para ser crítica con ese programa, porque, digamos, he estado muy cerca del mismo, ¿no? Entonces sería, en fin, no me sale, es como hablar mal de tu hijo, pues no puedes. Entonces, al revés, voy a ponerlo en valor, y luego tú y a lo mejor ahí diseccionamos para hacer la crítica, ¿no? Es decir, cuando el programa Democracia se lleva a cabo a partir de una trayectoria muy, muy sólida de la cooperación española, que tú conoces muy bien, sobre todo en el ámbito del fortalecimiento de instituciones clave para una democracia, sector justicia, administración pública, etcétera. Es decir, que sería un poco todo lo que tiene que ver con el refuerzo de la acción del Estado, por decirlo así, y de hacerlo de manera democrática. En este contexto de crisis, el foco se
pone, eso también, y la cooperación sigue trabajando, seguirá trabajando en eso, pero se pone sobre todo es cómo seguir reforzando democracias sin reforzar necesariamente a los gobiernos, porque recordemos que quienes están teniendo esta tendencia autocrática son los gobiernos elegidos democráticamente. Por tanto, hay un importante giro en torno a apoyemos fundamentalmente sociedad civil en torno a 3 ejes, ¿no? Yo no sé, me adelanto, pero voces, ¿qué significa voces? Voces es dar, digamos que grupos sociales, precisamente en un contexto de cierre de posibilidades de la sociedad civil, reforzar actores para que puedan actuar políticamente. Derechos, es decir, cuando en un contexto en el que se están viendo vulnerados derechos básicos, pues es proteger, directamente proteger, y el programa de defensores de derechos tiene esa función clara y contundente con una orientación muy, digamos, básica de sacar y proteger a quienes están siendo, digamos, en situación más vulnerable, ¿no? Es decir, por tanto, y otro elemento fundamental que no se nos olvide, la democracia es deliberación. Aquí si nos vamos a la democracia clásica, eso era deliberación pura. Ahí no había, la participación no era tal, sino era deliberación, era debate público, debate colectivo. Eso es algo que puede hacer la cooperación española. Y tiene además mucha trayectoria y sobre todo mucho potencial para generar espacios para debatir, para generar acuerdos, para en definitiva romper la conversación. Recordemos también que la democracia es relato, entonces hay que situar, contribuir a generar otros relatos, otros debates, agenda política en definitiva. Y eso también desde una lógica que es ¿qué puede hacer un actor externo como la cooperación española? Que también hay que dimensionar. Es decir, hay cosas que no se pueden hacer, que son propias endógenas. Es decir, hay que dimensionar muy bien dónde está el espacio de oportunidad. Y sobre esa reflexión yo creo que es un programa que, independientemente luego de las posibilidades de implementación, que eso es otro tema, pero que estoy segura que es en esa lógica de, digamos, identificar posibilidades de intervención que sean útiles, ¿no? Precisamente en rompiendo estas inercias y con esta lógica de protección de lo existente. Y luego lo que plantea Rita me parece el gran reto y casi de adivinanza, ¿no? Es decir, que yo me temo que no soy tan optimista en el sentido de que realmente planteen desde estos regímenes, vamos a llamarlos así, que denostan precisamente lo internacional, denostan la coordinación internacional y que denigran, rechazan la Agenda 2030 precisamente por lo que eso implica y rechazan el modelo de cooperación internacional precisamente por su esencia, que es un instrumento, mejor o peor, pero es un instrumento de gobernanza global. Y en ese sentido me temo que no tengan una relectura distinta del tema de la cooperación, sino que directamente quieran, digamos, acabar con ese modelo. No creo, pero ojalá me equivoque. A lo mejor sí realmente está habiendo una revisión o una manera distinta de entenderlo, que simplemente se ponga en contraste o en disputa, pero me temo que más bien es la propia esencia de la cooperación es contra lo que se va, me parece. Muchas gracias, profesora. Nada, damos paso a una siguiente ronda de preguntas. Bueno, yo igual quisiera iniciar con esta otra ronda. De igual forma, tenía duda con relación a la representatividad que había mencionado y a la calidad de las elecciones. Tenemos casos como en El Salvador y habrá que ver qué pasa en los próximos días en Venezuela. ¿Cómo se mide esta representatividad cuando gana determinada persona y son ellos mismos los que auditan y tienen el control absoluto de todas las instituciones? Y damos paso. Mi pregunta iba un poco también en la línea que acabas de hacer. Si te puedes identificar, perdona. Pues soy Marina y estudiante del Máster de Cooperación en Granada.
Y bueno, eso, que mi pregunta iba un poco en la línea y era entre la vinculación que existe un poco entre las políticas de cooperación y la propia soberanía estatal, y es que todas estas políticas de cooperación desde España, desde el norte global y en la línea de los ODS y el ODS 16 se contraponen un poco con aquellas políticas que defiende el presidente Bukele. Entonces mi pregunta era un poco que cómo pueden ser viables ciertos proyectos que se contraponen de manera esencial a estas políticas que han sido apoyadas por un 80% de la población, un 90%. Eso era todo. Sí, bueno, respecto a la... no sé, perdón. Podemos darle la palabra a Andrea para unir las preguntas. Bueno, Andrea Mila, investigadora de la Fundación Carolina. Mi pregunta es muy breve, iba en el mismo sentido que plantearon las dos chicas y tiene que ver con lo que mencionabas inicialmente, hablabas mucho de la sentimentalización de la política, que a mí es un tema que realmente me parece muy interesante, el tema de las emociones, y también planteabas algunos indicadores, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué pasa si los indicadores apuntan hacia una cosa, como por ejemplo democracias híbridas, autoritarismos, y luego la ciudadanía está percibiendo otra cosa distinta, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con opinión pública, yo creo que eso nos da síntoma de qué está percibiendo la ciudadanía, y sí que me gustaría saber, porque también dijiste que, bueno, que en El Salvador los datos de satisfacción con la democracia son singulares, digamos. Entonces, ¿qué pasa, no? Si esos indicadores van por un lado y la ciudadanía está percibiendo otra cosa. Gracias. Ya, vale. El tema electoral, ¿no?, del que hablabas, y la representación a partir de las elecciones. Yo creo que, digamos, dos elementos. Uno es la limpieza del proceso, por decirlo así, la eficacia del proceso, que evidentemente ahí probablemente es donde digamos, el apoyo internacional es más efectivo, es decir, pero no siempre es posible, pero digamos en lo que sería la calidad del proceso, que está cuestionado, lógicamente, muy cuestionado en algunos países, ¿no? Y otra cosa, y ahí entro con el elemento digamos, de los resultados electorales, que ahí, como es lógico, nada que objetar al resultado electoral, a lo que vote la gente. Es decir, no hay nada que decir respecto a... Nunca los ciudadanos están equivocados, nunca. Entonces, eso por descontado, ¿no? Entonces, y lo vinculo con lo de Andrea, ¿no? Sobre todo con el caso de El Salvador, que es el más elocuente, pero no solo. Es decir, Milei ganó, y ganó con una importante mayoría. Y yo creo que ahí eso nos abre un debate que es el de, probablemente no lo he planteado antes, pero es el gran debate, ¿no? ¿Qué democracia? ¿Qué es la democracia para la ciudadanía? Y eso también es importante, porque es verdad que los índices, vale, el latinobarómetro no, es encuestas a los ciudadanos, pero el resto son percepciones fundamentalmente de expertos. Y entonces ya a fuerza de utilizar índices ya estamos como construyendo nuestro propio diagnóstico, ¿no? Porque está basado y además estamos en contextos que no dejan de ser contextos, pues, de los que hablamos de democracia, de académicos y demás. Si nos hacemos el contraste con una persona exactamente que vive en un barrio en El Salvador, pregúntale qué es la democracia, qué le importa la democracia. Es decir, realmente, como es lógico, ¿no? Es decir, al final es elementos que tienen que ver con cómo perciben lo político, cómo perciben el gobierno, cómo perciben lo que para su vida cotidiana les ofrece los gobiernos. Y eso está muy mediado por diferentes elementos de coyuntura, pero también de relato, vuelvo a decir, de comunicación. Es decir, en el caso de El Salvador hay un elemento clave, que creo que todos estamos de acuerdo, que es, digamos, el tema de la seguridad. Es decir, en un contexto en el que el nivel de violencia, el nivel de inseguridad
es absolutamente condicionante de la vida cotidiana, pues lógicamente se percibe de manera muy clara un avance en ese sentido, independientemente de lo que signifique y del porcentaje más o menos relevante de violación a derechos humanos, que es lo que hay también detrás, ¿no? Pero la mayoría de la gente en su vida cotidiana lo que percibe es que puede aplicar el concepto paseo, como me decía una vez uno, dice que yo no tengo el concepto paseo, me encantó esa idea, ¿no? De concepto, el paseo, pues no existe, ¿no? Ahora ya sí. Claro, tiene que además que ver con otro elemento que me parece que es clave en la política, que es lo de los tiempos de la política. Bukele ha sabido hacer política de la inmediatez, es decir, ha dado resultados inmediatos. La mayor parte de las democracias ofrecen resultados a largo plazo, si los ofrecen, pero la mayor parte de las políticas son políticas de muy largo plazo. Una política de seguridad en condiciones da resultados no inmediatos. Las políticas no sé qué. Él ha sabido hacer política de lo inmediato, de consumo rápido. Frente a la mayor parte. Hay una cosa que me parece muy interesante, que es el contraste entre los tiempos de la política y los tiempos de las políticas. Los de la política son de 3 días, es decir, el Twitter se quedaba viejo en un día, los mensajes políticos son de consumo rápido, las dinámicas político-electorales son de tiempo muy corto, las políticas son de tiempo muy largo. Por tanto, hay un desajuste que nadie está dispuesto a asumir. Ningún político va a asumir una política del gobierno anterior, porque sabe que directamente va a tener, no le va a servir, no le va a dar réditos. Es decir, y esto importa mucho, y Bukele ha sabido todas sus actuaciones han estado marcadas por la idea de ofrecer resultados visibles rápido. Así sea, saltándose a lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que aquí nos lleva ese debate sobre lo que hay detrás es la democracia como tal ha perdido valor de uso, como no tiene valor per se normativo, no frente al valor que tuvo per se en la etapa de la democratización. Consecuentemente, esta pérdida de valor la tiene que suplir con resultados, con eficacia. Y ahí es donde está el tremendo problema, que no es, se contrapone, por decirlo así, el modelo Bukele, que es un modelo de consumo rápido, y frente a modelos que no están ofreciendo, sobre todo en contextos como el latinoamericano, resultados rápidos, ¿no? Y respecto al tema que planteaba Marina, respecto a las políticas de cooperación, bueno, el tema del alineamiento de la apropiación ha dado mucho debate, siempre. Y este es un claro ejemplo, ¿no? De si alinearse o no alinearse con políticas, y ahí entra la soberanía tanto de unos actores como de otros, ¿no? También de no alinearse con determinadas políticas, y es la posición, lógicamente, de muchos actores de no alinearse con políticas que sean, por ejemplo, no respetuosas de derechos humanos o que no incorporen el enfoque de género, por ejemplo. Y eso, a efectos de lo que estamos hablando de democracia, importa mucho, porque en definitiva, y es lo que planteaba antes, apoyar democracias, en definitiva, determinar dónde están los espacios y los actores democratizantes y dónde están los espacios y actores autocratizantes, si se pueden decir estas dos palabras. Y esa determinación ya es complicada y es compleja, porque ¿quién la hace? Pero en todo caso es, digamos, romper con la inercia de apoyar a gobiernos si no son democráticos, y por tanto precisamente suplirlo con apoyos en el ámbito de sociedad civil, etcétera, etcétera. Que es un tema tremendamente complejo, porque se mezcla con muchos elementos también de política exterior, etcétera, pero que en definitiva es, digamos, la lógica de apoyo a la democracia va precisamente en esa dirección. Es decir, ¿dónde están
las fuerzas, por decirlo así, o los espacios que tienen capacidad de profundizar y de revitalizar la democracia y dónde están los contrarios y apoyar, dependiendo de eso, a unos o a otros. Así parece simple, pero no lo es, pero por otro lado tiene esa enorme potencia, esa simplificación, ¿no? Muchas gracias, profesora, y gracias a todos por su participación, sus preguntas, y a usted por las respuestas tan atinadas a cada una de ellas. Y con esto damos por finalizado esta primera ponencia. Muchas gracias y vamos a dar paso a la segunda. Muy bien. Gracias.